Bueno, buenas tardes. Somos el equipo de entrevistadores de la Fundación Raíces y Sueños. Hoy venimos hasta La Humedad para recoger la historia de alguien que tenemos aquí presente. El equipo está conformado por Diana Salvatierra, Manolo Párraga. Gabriel Ceballos. Por favor, nos ayuda con sus dos nombres, sus dos apellidos y su edad. Tengo 70 años. Me llamo José Ceballos Zambrano, José Fidencio. 100% manavita. Exactamente, cedeño hasta los tútanos y Zambrano Sí, también. Sí. Ya, don José, queremos que nos cuente un poco de lo que se acuerda cuando usted era muy pequeñito. ¿Desde qué edad más o menos se acuerda? ¿Se acuerda cuando jugaba con sus hermanos o a qué juegos en esos tiempos lo hacían y se divertían? Claro, cuando comenzamos nosotros recién, nosotros éramos 4 hermanos. Siempre los más grandes se los dedicamos así a trabajar y los otros están en la casa, pero siempre los dedicamos más al campo, al juego de pelota. Después salió el futbolín, también lo hacíamos canchitas en la tierra y con los muñecos 3, hacíamos el equipo de 6 jugadores, 3 de cada lado, 2. Y uno era de Melé, otro Barcelona, todos le poníamos el nombre y con una pepita de limón, el que hacía los goles, y eso así lo divertíamos cuando estábamos cuidando arroz, nos mandaban yo para cuidar arroz, y ya hacíamos esta canchita de el arroz, los paros los comían hasta el arroz por estar jugando, y ahí hacíamos esas canchitas, jugábamos pelota, después hicimos las canchitas, vimos que mi hermano mayor tenía una villa y también hacíamos lo mismo, las canchitas en la tierra de villa, con las pepitas de limón, hacíamos las villitas, también era otro juego que hacíamos cuando íbamos a cuidar arroz. Y así uno se mantenía así con esos jueguitos. Y en la casa, pues bueno, después ya fuimos creciendo más, ya se hacían canchas ya en la escuelita, en la casa, ahí ya empezamos a jugar con la escuela, con equipitos, pero todos esos juegos después comenzamos el juego de bolicha, también jugábamos, después ya en jóvenes jugamos el vóley, ahí era lindo, salíamos hacia los sitios que los invitaban y íbamos y los venían a pagar la visita, y así comenzamos, pero no olvidando el trabajo de la finca, de lo que era el trabajo de todo, sembrar arroz, cultivar, sembrar todo, porque eso era lo que había ahí. En ese tiempo sí era la pobreza que existía, era dura para ganarse la plata, para el sustento. De todas maneras había primero era el caucho que se picaba, mi papá picaba el caucho, y ese se vendían, y iban picando en los montes y después lo iban vendiendo. Después llegó hasta la palma real, que eran unas palmas grandes, por aquí ya ahorita se acabó esas cosechas. Y luego íbamos al monte a ver esa palma, le sacamos el cuero, la poníamos a secar, y después que estaba seca la machucábamos con una maceta y sacamos la pepa y se vendía para la comida. Que era cuando eran el sucre, todas las cosas eran de reales. Con 20 sucres había para comprar, sobraba plata, hasta con 10 sucres comprar la comida cuando era el sucre. Pero para que quintal de palma valía 5 sucres, 4 sucres, todo, pero las cosas eran de reales en ese tiempo, yo me acuerdo. Me acuerdo cuando todavía no había las compras se compraban y se liaban cuando iba a la tienda a comprar, se liaban en papel de despacho, así tenían, y cada uno, mi mamá hacía fundas de trapo para meter el azúcar y el arroz, todo, porque si eso lo ponían afuera con la bestia que nosotros íbamos corriendo, eso se barataba todo, y liaban en las fundas de plata, ahí podíamos correr, nos daban media hora para ir y venir, en las caras, bestia, tenemos que las correr durísimo para estar rápido. Y así era, ahí yo me acuerdo de la vida antigua, todavía no había la bota, porque con las cutarras no había el zapato, no había el se cocinaba en ollas de barro, demasiado ahí no había el aluminio, no había nada, no había el zapato, de mate hacían cosas para tomar café y la comía lo mío. Después salió el fierro, ya compraban los platos, ya después a lo último salió. Ya fue saliendo, todo se fue modernizando. Primero era una vida, pues, que era más sufrida, porque no había ni bestia, salíamos al hombro, a la comida,
y en Bestia no había carretero, ahí no se conocía lo que era moto, carro, no había carretero, todo era eso, ya como que era cuando entramos al 70, del 75, empezó a modernizar, ahí salieron las motosierras, para cerrar, ahí ya se fue un poco la tecnología avanzando, sí, pero primero no era solamente, todo era así se andaba, y se sufría, como digo, también, pero por la flora y la fauna era mejor. ¿Por qué? Porque había pues la pesca, lo tenían bastante, la cacería en las casas llegaban los animales, todo no era como ahorita, entonces era mejor la vida, lo único era por el transporte la que sufría porque no había carretera, pero de antes, pero así por la vida, para la humanidad mejor naturaleza, las cosas se sembraban, se regaban, no había fumigación, los pájaros no comen, no había peste. Y ahorita ya no, ahorita ya cambió el ambiente. La vida era mejor de antes. Claro. Hasta que yo me acuerdo, después fue evolucionando ya con la tecnología, avanzó bastante. Y ahorita ya es diferente la vida, ahorita ya con el cambio de la moneda, ahorita ya la plata no alcanza, de antes no. Con 20 sucre era plata cuando era el sucre, porque todo era barato, eran de reales las cosas. Claro. Don José, sí. Cuénteme, ¿cuántos hermanos eran usted? ¿Cómo se llamaba su papá y su mamá? Mi papá llamaba Francisco de Valle, mi mamá llamaba Carmen Elena Zambrano Coveña. Mi papá era de Santana, mi mamá era de San Plácido, que ya está aumentado los pueblos. Sí. Sí, de allá eran ellos. Nosotros fuimos 16, pero ya quedamos 10 vivos, 6 muertos. Después ahorita lo último murió el mayor, ahorita somos 9 hermanos. 9 hermanos están todos los. ¿Y a qué edad llegaron ustedes acá a San Isidro, a esta comunidad? Ahí está, hace 20 años. 20 años llegamos. Nosotros vivíamos aquí. Ustedes por la zona de Jama no han dado. Claro. Potrero. De aquí por esta zona, por aquí, nosotros entramos en la cantera y aquí estamos como a 2 horas de aquí a un sitio que se llama Cañales, La Vela. Entramos por Potrero, por Jama, por allá. Ahí era la finca, nosotros ahí, boludo. Ahí donde usted se crió con su papá y su mamá. Ahí sí, esa finca, ahí sí, ahorita no hay nadie. Yo voy a rodear de repente, pero no hay nadie. Yo tengo una casa, primero vivíamos, tengo una casa todavía allá. Y ahí ya aquí compramos ya este trocito. Y ahí ya me vine a vivir, ya 20 años ya. Primero vivíamos allá vivimos bastante. ¿Y ahí vivían en la finca de su papá? Sí, ahí tuvimos 4 casas. Ya, ¿y ustedes ahí vivían cerca con otros niños, por ejemplo? Nosotros vecinos, sí, había familiares de mi papá, casi eran todos por ahí, vivían ahí, porque había escuela, eran como unas 6 casas alrededor, pero en todas las casas había bastantes niños, una escuela formal, y ahí hicimos cancha y así, ahí era la finca de nosotros, ahí como que ya los criamos, y de ahí ya cuando nos hicimos grandes, ya lo fuimos poniendo cada uno donde tiene una parte, ya una hermana vive en Jama, 2 en Bahía, y la otra está en Puerto Viejo. ¿Y usted sí estudió en la escuela? Mande. ¿Usted sí estudió escuela? Yo sí estudié en la escuela, sí, sí estudié, sí, hasta la primaria. Y así todos, mis hermanos, los otros también, los menores estudiaron más, ellos ya están en Puerto Viejo, son profesionales uno. Y yo el que así vemos como 4 a 6, así que no más con la primaria no somos, así que uno, los otros no. Otros, los menores, y ellos son profesionales, están en Puerto Viejo. ¿Y a qué edad fue a la escuela usted? Y yo ya fui como a los 20 años, ya grande. Ya fue de grande. Ya grande, ya no es que de antes uno se dedicaba a trabajar. Estaba a trabajar uno ya después ya grande, ya que ya iba. ¿Recuerda qué juego hizo usted en la escuela? Ahí, en juego. Y yo era jugador de vóley. Claro, que ya era grande, ¿no? Ya era grande, 20 a la escuela. Sí, ya jugador, jugaba pelota, así. ¿Y los castigos? El castigo no me castigaban como yo hacía todo, ya era grande, pues ya no me castigaban.
¿Y los castigos de su papá cuando usted Bueno, era ahí, pequeño? ahí sí podía parar. Él lo ponía todas las reglas de los oficios. Él dice, mañana a uno le toca a cada uno hacer una cosa y ya al otro no le podía preguntar porque si lo castigaba y de vuelta le preguntaba que no olvidaba. Pues, tengo que anotarlo todo lo que Estaba dicho lo que y tenían que cada hacer. uno, el guineo, otro el agua, la leña. Y ya después, ya de estar castigamos eso, ya ahí que le decíamos que les diera permiso para jugar así. Ahí ya los daban permiso para jugar, después ya más grandes los daban para salir a la cancha y a jugar. Pero eran las crianzas eran rectas de antes. ¿Y usted se acuerda de los nombres de sus profesores? Y los profesores, claro, uno, los que me daban a la escuela, sí, pues ya unos murieron. Ya uno era Enriqueta Villamar era la profesora, la Enriqueta Ceballos. ¿Y qué hacían después de la escuela? Y ahí nosotros íbamos, ahí ya los vendíamos, nosotros íbamos a la escuela. Cuando recién comenzamos en los primeros años de escuela, aquí en el sitio que le digo que había una escuelita, ahí sí eran 2 jornadas. De antes era tarde y mañana. Digamos 2 jornadas, veníamos a almorzar y volvíamos. Y después de vuelta ya cuando, ya lo último, ahí sí ya una sola jornada, nomás ya después ya nomás así, una sola jornada hasta las 1 y ya no íbamos más. Ahí hacíamos lo que a los oficios. Y o sea, usted, si empezó a estudiar a los 20, Ya los ¿hasta 20. qué año estudió usted? Y yo de la primaria estudié hasta los Sí, terminó hasta sí, sexto grado. Sí. Hasta Ya, ahí ya y que... entonces, si usted tenía 20, terminó como a los 26. Sí, ¿Ya se pues había ahí, casado o todavía ahí ya estaba después soltero? ya me casé. O sea, mientras Sí, ahí estudió sí, estaba sí, soltero. ahí ya después ya me casé, y ya me casé, casi ya estoy más de los 20, ya me casé, ya como, casi a los 25, algo así ya. Y cuando Así era es. niño, cuando se llegaba la temporada de Navidad, ¿usted vivía en la Navidad o pasaba nomás desapercibida? Pasaba como cualquier día, porque antes no había como ahorita, por ahorita hace ese día. ¿No? Antes pasaba, todas las fiestas pasaban. Antes la única que hacía, me acuerdo que mi abuelita hacía era la que le dan San Pablo. Ujú. Ella hacía ese día así ella mataba puerco, invitaba gente, ahí hacían baile, así era que hacían los dulces, se ponía a hacer los arcos, para sacar unas proyecciones por los caminos, por las calles así, Ujú. de San Pablo, así lo cargaban, llegaban a la casa, vuelta bailaban, se venían a la otra casa, así pasaban. Esa era la única fiesta que yo me acuerdo mucho y me acuerdo que hacían. Pues las demás fiestas pasaban nomás. Y, por ejemplo, Semana Santa también era muy sonada dentro del campo. Bueno, es así también, a veces la hacían ya hasta el jueves, no, hasta el miércoles trabajaban, ahí jueves ya no trabajaban ni viernes, ahí a vuelta al sábado hacían los oficios de vuelta, 2 días ya no hacían nada. Nomás antes pasaba así comiendo, invitaban así, y de una casa iban a la otra, hacían las comidas, después vuelven, al otro iban de la otra, así pasaba. Pero ¿y qué le comentaba a su papá o su mamá? Que por qué no podían hacer nada de eso. Bueno, él decía que porque había que trabajar y no había tiempo para andar saliendo. Por eso decía y uno se dedicaba a trabajar, porque sembrábamos maíz, teníamos que hierbar, después ya sembrábamos café, sembrábamos guineo, y todo era de antes, como no es como ahorita que ya hay por algo en que detenerse y uno ya se pone a ver una música, una cosa. Antes un radio, papá, tenía un radio que le dan filo, usted no lo oyó aumentar, los files. Los filis con pila. Sí, con pila. Y esos rayos, pero los dejaba alzados y cuando uno iba decía que no estuvieran tocando eso, porque el rayo hablaba, que ni lo tocaban nosotros, pasábamos a la casa asustados, pues, y muchachos. No te decían ni estén tocando el rayo, porque ahí hay un hombre, y ese hombre sale con un juguete y lo juguetea, porque ahí hablaba pues Claro. la emisora, y él decía que era un hombre, ese hombre estaba metido adentro en el radio, y nosotros creíamos que ese hombre estaba metido y los salía y los pegaba, lo prendíamos, los tocábamos. Y es verdad, yo también pasé por eso. Yo también la creí. Usted no lo tocaba porque se salía el Claro, hombre y le pegaba. Ese hombre ahora era durísimo, bravísimo. Desfaratamos una vez con mi hermano uno, por eso mismo, para sacar el hombre que estaba adentro. Decíamos que eran unos muñequitos. Pero Y no encontró el hombre, no le hablaba nada. Y nosotros así lo hacían creer, pues. Y usted búscale y búsquele a veces, hombre, a ver si le... Claro, para encontrar los muñequitos, según Sí. nosotros eran unos hombres chiquitos porque la Sí, radio era pues. pequeña. Claro, pues sí, pues los hombres no salían ni a comer, ni no teníamos que no salían a nada. Y su papá no estuvo bravo cuando vio el radio. Claro, pues.
Casi ahí sí, pues ahí ya se ponían, porque tenían que llevarlo al técnico vuelta a hacerlo componer. Hacerlo arreglar. Sí, pues de cuenta así, y así era uno, pues dice, existía más la inocencia y falta de conocimiento. Exactamente, la Eso era, inocencia que había sí, anteriormente. y el conocimiento que no llegaba, no como ahorita la tecnología les abrió el conocimiento. Fue como cuando Eva y Adán comieron una manzana, se les abrió el sentido del conocimiento, todos conocieron. Ya antes ellos eran a la inocencia, no tenían ni vergüenza, nada, anduvieran desnudos como que no se daba nada. Después de eso, No pasaba nada. hubiera el pecado, ya tuvieron vergüenza, conocieron Exacto. lo que era. Yo le hablaba para la Semana Santa. Asimismo, habían creencias en Semana Santa, que por ejemplo no te podías bañar, no podías trabajar. Sí, pues esas son creencias. ¿Qué creencias habían en esos tiempos? Ahí mi papá le decía que no podían mandar en el monte porque el diablo andaba en el monte, que se le presentaba y lo llevaba. Dice que ahí venía, se le presentaba en forma del día. Usted me ve igualito, yo los llamo, usted me sigue y yo me los llevo porque usted creen, pues no pueden salir y estar en la casa. Así decían y que uno no podía bañar porque hacía pescado. Que si piscaba un monte le salía sangre, se quejaba ese monte. Si andaba a caballo se quedaba pegado en la montura. Todos lo decían, pues y uno ya tenía miedo porque todos lo decían que no podía. No podía besar a una novia porque se quedaba pegado. Tampoco, ya dije que todo que no podía bañar, que quedaba hecho pescado. Entonces uno todos ya tenía miedo. Pero en cambio ahorita ya no, uno ya sabe que eso ya no, porque ya ahorita en la carnaval, en la Semana Santa te buscan las playas y quién se hace pescado. Correcto. Ya nadie hace pescado. Ya nadie, porque ya no es que la creencia ya pide todo. Y antes no creía, pues en cambio ahorita ya, eso ya dice, unas personas guardan esas cosas, pero ya otras no guardan, porque ya saben que finalmente ya uno dice, ¿qué va a decir? Que se hacen pescado, que uno no puede comer, que no podía comer otra comida, y que nadie no podía comer carne en la Semana Santa. Y ahorita ya se come todo. Ahorita sí, pues ahorita, y eso ya no, ahorita ya no. En cambio, por eso todo era diferente, pues las cosas eran. Y así uno, como a la inocencia, a la falta de conocimiento, uno todo creía y todo le tenía hasta miedo. Uno necesita con esas cosas. Pero en cambio ahorita ya cambió, todo ha cambiado. Usted ahí de niño, cuando en el caso de que se enfermaran, ¿con qué los curaba su mamá? ¿Los llevaba al médico o le hacía curaciones ahí mismo? ¿O había alguna curandera por ahí? También a veces habían curanderas. Habían curanderas y a veces también habían esos personas que curaban y había que buscarlos, así que hacían eso, que curaban ojeados, todo, que creían y como ellos creían en esas cosas, ahí los llevaban y los curaban. Y la mayoría sembraban montes que para los ojos, que le decían la sarampión, todo, había montes, más era lo natural, los montes curativos que le decían, que todavía uno existen unas cosas. Pero como antes los doctores, eran lejos los pueblos, pues pocos doctores médicos a veces jamás había, me acuerdo, un solo doctor, pero no había plata, la plata era escasa para tener plata para ir yendo al doctor para pagar la curación. Y antes, como digo, en cambio, pues, y ahorita ya no, ya todo ya es diferente. Y antes no, pues las plantas, existían las plantas medicinales, pues uno lo curaban, un sarampión, hasta para un morir de culebra había curandero. Y usted iba rapidito, le daban una toma y ya podía trabajar, ya lo curaban. Y ahorita no, busque el suero, ya los curanderos ni hay. Y ya busca el suero para, si quiere, en eso era diferente las cosas. De todo fue evolucionando así. Como digo, ahorita ya la ciencia, la tecnología que avanzó ya. Ahorita ya si uno cultiva tiene que meter químicos para cultivar. Antes no, todo era natural, las tierras estaban llenas de alimentos, no había peste. Pero ni esos pájaros no comían tanto como ahorita. Y entonces eso es lo que avanzó. La tecnología, antes como la antigua la vida un poco sufrida, pero para el sustento, las personas no se enfermaban porque durábamos hasta los únicos que duraban 120, 100 y pico de años. ¿Por qué? Porque el químico no destruía, no había eso. Y en cambio ahorita ya no, porque mi abuelita duró 138 años. Buenas tardes. Buenas tardes, comadrita. ¿Usted sí conoció a su abuelita? ¿Sí compartió con su abuelita? Sí, yo compartí con mi abuelita. Mi abuelito, bueno, ella no los conoce, ya habían fallecido.
Pero mis abuelitas y 2 abuelitas sí tuve. Yo compartí, no, ella duró 138 años. Ella hacía joyas, ella trabajaba las joyas de barro que yo le contaba, las hacía para vender esas joyas. En eso que de antes, como yo no había el plato de eso. Yo me recuerdo todo, como le contaba los papeles, cómo las cosas se traen esos papeles de despacho. Y ya poco se ve los papeles ahí, sí. Y ya, en cambio, ahorita ya no, pues no había el plástico, nada funda, no había ni zapatos. Mi papá con cotarro, y las personas cuentan, bueno, yo no vi, pero mi papá contaba que de antes, dice que las personas sacaban caña en espinero, sin zapatos, y la espina no le entraba porque de tanto andar los pies ya se hacían callos, eso es gruesísimo, entonces ya la espina ya no entraba porque los callos ya eran cuantos centímetros de puro, ya esos callos de los pies, de andar así sin zapatos, se les daba durísimo y eso ya no entraba la espina sin zapatos, por eso andaban ellos, trabajaban así sin zapatos, y una culera les mordía, los curanderos eran por donde quiera, iban a tomar y vuelvo a vaya y trabajar, que ya estaba bueno, pero ahorita no. Pero le digo, ¿cómo fue el cambio de la vida? Claro. ¿Y su abuelita? Sí. Usted dice que sí compartió con su abuelita. Yo sí la conocí, pues sí, a mi abuelita. ¿Qué recuerda de su abuelita? ¿Algo que le haya enseñado a usted su abuelita? Tal vez alguna comida, algún rezo, alguna canción, algún juego de rondas. ¿Qué se recuerda de su abuelita? Ella, bueno, en ese tiempo tan existieran los versos que iban así como, cuando hacían baile, así como las navidades, que cantaban le cantaban al niño, le hacían versos. Eran las navidades, en San Pablo cantaban, a San Pablo le cantaban así canciones, les cantaban. Y mi abuelita sabía esos cantos, ella sí, como hacía los festejos, ella ahí oía cantar, que decían, todo eso le cantan esos versos, como le decían. Los chigualos. Los chigualos, y eso le decían. ¿Y usted se aprendió alguno, tal vez? Y yo oía, bueno, casi no me hago, pero sí oía uno así que decían, pues, de la Navidad, los niños que... Un poco me han quedado, pero sí me le cogía, si era una melodía que sí bonita, le iban con guitarra, le iban glosando con guitarra y ahí iban los cantantes que decían, pues, la Navidad, lo de San Pablo, le decían que al 2 de febrero, el niño, hasta el 2 de febrero también era otra Candelaria que le decían. Claro, las Candelarias. Sí, pues le decían, al 2 de febrero se va el niño, cantemos, todos sin zapatos, que a la madrugada los comemos un pato, decía también. Todo eso decían. Esos son los chigualos que decían. Los chigualos. Y pasaban bien toda la noche cantando y andaban comiendo. ¿Y usted también compartió eso en algún momento? Sí, bueno, yo compartí cuando era muchacho, con mi abuelita le cuento que hacía, y mi papá los llevaba así, de noche un rato. Los llevaba y así, ella los venía a la procesión cantando así, iban cantando con guitarra, la gente toda iba cantando y con una vela, con la vela encendida así alumbrando. Y llevaban ahí, pues ya a San Pablo cargaban de una estatua así, cargaba una así de palo que lo hacían, pues a los San Pedro, San Pablo, y ahí lo cargaban así, y ahí iban cantándole. Así eso todo, hacían con mechones de caña, hacían mechones con 10, el querosín, como antes no había, claro. Cómo se alumbraba. Eso, y los bailes que hacían eran con tocadiscos, eran con guitarra. Hacían con guitarra, después ya habían unos tocadiscos. Sí, había unos tocadiscos árabes, después en el disco, ahí ya lo hacían. Así era, yo me acuerdo que ahí pasaban toda la noche, amanecían. ¿Y en su casa tenían un altar con santos? Mande. ¿En su casa tenían altar? Sí, pues sí, ahí hacían, pues ahí tenían todos los santos, San Pedro, San Pablo, todos los tenían ahí. Y como uno no sabía uno creía que decían que eso era que le hacían milagros, hacían todo, pero ahorita ya uno después ya ve que ha leído la Biblia, dice que ya los santos ya no es por gusto, eso ante Dios el que hace, que es el único que lo salva, ya los santos, que eso es hecho por mano de hombre, la Biblia dice que todo lo que es mano de hombre no vale nada. Todo, entonces ahorita ya la Biblia, eso ya uno se da cuenta de algunas cosas de los bautizos, que como bautizan los católicos tampoco no vale eso, el bautismo como Jesucristo se bautizó en el río Jordán, este es el bautizo en un río, en agua sumergida, esos son los bautizos. Algunas cosas uno en la Biblia, y de antes no, de antes los sacerdotes, los curas que dicen, eso no dejaban leer la Biblia, gente, ellos han prohibido cualquiera que lea, yo quiero leer, nada dejaban leer. Entonces, algunas cosas ya evolucionan y uno se da cuenta todo ya. Y así era de antes, todas esas cosas eran diferentes. Y sí, la vida, como ha sido de antes,
no es igual, no se iguala. Por un lado, una hora, bueno, lo que no había tecnología, uno no había de ciencia nada, uno no sabía nada, porque nomás lo que sabía era solamente las cosas de las plantas, cómo se sembraban, cómo daban, cómo las trabajaba, cómo las cultivaba, los cuantos meses daban. Eso uno era práctico. Don José, ¿y usted ahí de su papá aprendió también cómo sembrar con la luna o en qué temporada, en qué fase de la luna o cómo fue? También mi papá también nos enseñó a ver el tiempo, los tiempos buenos y los que son los para sembrar la menguante y quiebra, los tiempos buenos, menos en creciente ni revuelta de luna, porque ahí el creciente es mal tiempo. Y hay que ver al tiempo, que sea menguante o quiebra, esos son los tiempos buenos de sembrar. Si la siembra en creciente, las plantas, las yucas, se le apurra y la rija, pero no le engruesa, si la siembra en creciente. Si la siembra en quiebra, se le yuca bien. Y toda cosa se le va en vicio una planta y no le desarrolla, no le carga todo. Claro, y cuando se siembra en luna llena, total, según lo que siembre. Claro, también no le enflora, te le cae la flor, tampoco no le hace buen fruto, ¿no? Y por eso hay que saber los tiempos. Eso mi papá los enseñó todo. Cuando era tiempo bueno, cuando era tiempo malo. Para la pesca, lo mismo en qué tiempo se pesca, también las oscuras. Claro, y en esos tiempos ustedes ayudaron a su papá también a desforestar, digamos, en ese caso. Habían montañas, porque era así, ¿no? Anteriormente eran montañas. Claro, montañas, sí. Sí, pues en cambio, así, y a veces uno no sabía, pero tomaban los antiguos que sabían, los dan consejos, que se dejaba, de los esteros que pasaban, se dejaban por lo menos 15 varas. Se dejaban así, una regla que no se le cortaba los árboles al estero para que no se secara, principalmente en las cabeceras. Se sembraban cosas de agua, aguachenta, la caraca, se sembraba guineo, todas cosas que fueran aguachentas, el nacedero, para que eso mantiene el agua y no la deja ir. Eso, y en cambio, a ver, como uno sabe, en otras partes, todo el estero sembraban hasta la orillita del agua, sembraban la planta, todo le tumbaban. Entonces, esos esteros, ¿qué hacían? Al último se secaron, ya nadie quien les diera fortaleza, no les diera humedad, no había vegetación, no había montaña, porque habiendo montaña hay vegetación, ahí llueve, ahí el agua no se seca, los esteros. Todas esas son precauciones que uno las ha cogido en los tiempos antes. Todo. ¿Usted vivió alguna experiencia anteriormente con terremotos, inviernos bravos? Claro, ¿Qué se recuerda de eso? Sí, pues sí me recordaba, muchachos, pues antes los inviernos eran bravos, los truenos, nosotros era que teníamos miedo de noche, por los truenos y los relámpagos, aunque eran que los alumbraban. Todo eso, de esos tiempos, sí, los tiempos eran bravos de antes. Y yo me acuerdo que ahí en la casa, ahí hacían como le cuento que hacían eso en Semana Santa, en los pueblos los curas hacían los ramos benditos, y esos ramos los tiraban en cruz, 2 ramos cuando estaban en los truenos grandísimos, para que plantaran los truenos, que eran cada secreto, y nos ponían unos machetes viejos en cruz, para que plantaran los truenos. Y eran como decir, pues, ya tenían creencia, y ya era como un secreto, y ahí ya plantaban los truenos cuando hacían eso ya. Porque eran truenos grandes que hacían estremecer la casa. Y caían también de lo que le llaman los rayos. Cuando los vientos se trocaban, que hacían electricidad y caían unas como de hierro. Eso, que lo que cogía palo lo trazaba, eso, pero carbonizado, que era que los carbonizaba. Así son los truenos, los rayos. Y eso yo me acuerdo que todo, con eso lo tenían para combatir esas cosas. Tiraban machetes y si no, así tiraban agua bendita que bendecían. Todas esas cosas hacían. Y eso sí me acuerdo, los inviernos, las tempestades que le decían, tempestades. Y que en el almanaque, ahí ya mi papá decía, cuando compraba los almanaques, ahí tal fecha va a llover, va a haber premio, ahí ya, nosotros ahí ya sabíamos. Cuando veamos llover ya, todos lo íbamos subiendo arriba, estaba ya de noche principalmente. Pero los truenos estremecían las casas. Y ya subiendo de edad, esto era cuando usted era joven, sí, pues así éramos ya usted muchachos. Comenzó a crecer, luego dice que fue a la escuela, o sea, antes sí, a eso fue trabajar y trabajar. Trabajar, ya después. ¿Cómo se enamoró de su esposa?
¿O tuvo otras novias antes de eso? Bueno, sí, así andaba, como digo, nosotros ya empezamos a pedir permiso, ya vean los primos más grandes y ellos, unos mayores, pero ya hacían jóvenes, y iban a la casa. Don Franco dice, déjelo ya a los muchachos que nosotros vamos, dice, vamos acá a un bailecito, más un rato y ahí venimos. Bueno, como yo eran mayores que nosotros éramos más y yo eran mayores, ya yo lo comía a usted, dice, pero nomás no toda la noche, un rato nomás, dice, ahí ya, y así nosotros fuimos ya saliendo a los bailes, así ya. Y así ya salíamos, ahí ya recorríamos, así como tenía mi papá bestia, como las bestias los daba, pero era que ya hasta tal hora, porque cuando era sábado y mañana tiene que ir al pueblo a hacer las compritas, ya nosotros ya salíamos, pues éramos. Y así ya nosotros anduvimos ya en los bailes, recorríamos por acá, hasta por acá veníamos a los bailes, porque de aquella vez la veníamos, un tío Uli era un tío mío, la mujer era de aquí, de Capaperro, por aquí, y ahí ella los traía así, con algunos así veníamos, y así ya los fuimos saliendo, ya después ya ahí que ya, todos ya buscamos ya los casamos ya unos por aquí, otros por allá, pero todos por donde quiera salimos a los bailes, ahí fue siendo, evolucionando como fue ¿Y cómo conoció a su esposa? y así andando, pues, andando yo ya la conocía, así andábamos, ya así en tal parte en los bailes, pues ya como ahí andamos baile, ahí no ya va a andar por donde quiera en todos los bailes, ahí no los perdíamos baile, y ya, pero pues mi papá lo ponía las reglas, pues, al otro día tenemos que ir al pueblo de las compras, pero a Diego era gachito, íbamos, pero íbamos, y vuelta lo veníamos así, a hacer golpe así, ahí sí ya lo hicimos, y ya hemos andado así, fuimos a trabajar hacia mandar Santo en algunas partes, antes de tener esto andábamos así, después ya eso aquí ya, esta es una parte de herencia de mi señora y otra parte que yo compré, unos trotitos, y allá lo radicamos acá, lo venimos de allá porque allá era el camino más dificultades para vivir, por los ríos, que en invierno hay que pasar un río, no hay puente, y aquí estamos más cerca, allá también hay una finquita, pero de todo, pero no se ha vendido. Allá son 30 hectáreas, una finquita, pero de todo. ¿Y qué tanto duró su noviazgo para comprometerse? ¿Qué tanto estuvo? Y ahí no duraba mucho, pues ahí tal vez, pero tal vez medio año, tal vez. Porque antes le ponían unos plazos también, ¿no? Y hay que conocerlo, que verlo si tiene, todo así eran las cosas. ¿Cómo hacían ustedes ahí para verla, para escribirse, para decirle alguna cosa? Y así es como hacía ya gente conocía, ya ellos les llevaban razones ya. Y ya después ya cuando ya los padres ya que sabían, ahí ya le decía, ya uno venía a conversar, ya les ponían, pero con regla, con todo, no más tarde que dije, tampoco no la puede robar, nomás tiene que pedirla para después casarse así, pues ya así fue la cosa, tampoco no la podía robar de una sola vez, porque lo seguían. Claro, ¿y el proceso con usted cómo fue? ¿Estuvieron varios meses? Sí, varios días, sí, pues, varios meses, casi cerquita del año, antes del año, ahí ya para pedirla como se pedía de antes. Y ahí sí ya uno ya se casaba, ahí ya quedaban tranquilos ya. Pero tampoco uno que no las podía dejar porque no lo seguían y tenía que ir lejos para que no lo siguieran. Y así fue la cosa. Y antes eran los primeros, y primero lo contaba mi abuelita, que antes se enamoraban con piedrita, dice que uno le hizo una piedrita a la muchacha que está, y si le volvía la piedrita lo quería, ahí ya le decía que fuera, ya se unían. Si no le tiraba la piedrita, no lo quería. Ya. Así otros se enamoraban también con versos, con amor fino que le decían, le decían un verso y le contestaba, ya lo quería, y no le contestaba ya el verso, ya no lo quería. Así era. Y así con piedritas, pero no piedra tan grande porque la podía matar un piedrazo aquí. Sí, no piedra tan grande, ya piedra pequeña. Así era de antes, en cambio. ¿Y cuando pidió a su esposa, qué regla le pusieron los papás? Y allá como 2-3 meses para hacer todo lo que habían que arreglar, las bodas y todo. No es que de un ratito se le iban a dar. Y de ahí ya es que ya ellos entregaban, ella casaba, ahí sí ya. ¿A usted se casó? Sí. ¿No se la robó? No me la robó. Y ahí sí ya le podían ir, pero le dije que no tenía que dejarla. Pero ya después con el tiempo ya fue evolucionando, ya ahorita no veo, ahorita ya
hasta que se case, ya no le importa, hasta el otro día la deja. En cambio, ya uno guardó esa facilidad y ya tranquilo, pues ya no. Pero en cambio, ahorita en la actualidad ya no, ahorita ya cambió las reglas, las cosas son diferentes, las leyes. ¿Cuántos hijos procrearon ustedes? Tuve 4. 4 hijos. 4 hijos, no, en cambio nosotros fuimos 16. Mi papá tuvo como 30 hijos, que tuvo 2 compromisos. En otra tuvo 7 y así por fuera tuvo como 30 hijos que él tuvo así. Tuvo pues de quiera, acá hay un vecino en La Bamba, por acá, aquí hay uno que él compró la finca, él llamaba Miguel Chila. Era así vecino, no tanto lejos de donde nosotros vivíamos. Y la finca, él tuvo 80 hijos. Tuvo 7 mujeres y todos le hizo las 7 casas ahí en la finca. Y todas eran amigas, todas se llevaban, todas eran amigas, todas se llevaban. Y hacía trabajar, criar puercos, gallinas, sembrar maíz. Iban a hacer un día un trabajo de una y iban de la otra, así. 7 mujeres tuvo ahí. Tenía plata, sí, tenía una hacienda, 200 hectáreas, tenía carros. Ya después que los 80 años empezaron a ser grandes, ya no los pudo contener, no los pudo mantener, porque se les metieron a banda, ya le dieron malos, ya no pudieron contra ahí, ya las mujeres también se empezaron a dejar botados, quedaron con una ya de las 10. Y ya los hijos se fueron, ahí se hostigó y vendió esa finca, ahí se fue a Esmeralda, ya compró otra finca pequeña y ya por ella murió. Y así antes tenían bastante hijos. Ahí yo tuve un periodo que vi uno de Rocafuerte, tuvo 39 mujeres, tuvo 90 hijos. Y hay otro en Perú, tuvo 171 hijos, tuvo como 130 mujeres. Así, en cambio ahorita bueno, tienen, pero no igual así, toda la vida ya. Solo hijos, 2, máximo 3 sí, hijos. Sí, ahorita ya no, ahorita ya no, 2, hasta 3, bueno, depende, pero en cambio y ahorita poco, el que quiere tener, porque ya, y ya antes yo digo que tenían antes, porque es que no había métodos, como no había cesárea, no había con pastillas para cuidarse, seguían teniendo y por decía, hay unos hombres que no la dejaban hacer remedio, las mujeres eran como decir bravo, pues machistas, no, que tienen que seguir teniendo hijos hasta que tuviera, y la matriz puede llegar a 18 hasta 20 hijos, puede llegar una matriz de la mujer, entonces eso pasa, que entonces ahorita ya no, ahorita es diferente ya. Don José, sus hijos cuando nacieron, ¿usted a su esposa la llevó tal vez a algún centro médico, algún hospital, o nacieron en su casa con partera? Bueno, a mi hijo, el primer hijo sí lo llevamos hacia, y los otros ya sí nomás con partera, ya nomás los otros hijos ya. Ya ahorita ya antes como las parteras eran buenas y sabía, y también había por donde quiera, y ahorita ya no. Después los otros sí ya nomás aquí en la casa, nomás el primero sí, pues me acuerdo que en Bahía, pero después los demás ya no. Aquí nomás con partera, como le decían, comadrona. Con esa ya daban a luz, tranquilo ya. Dice que tuvo 4 hijos, ¿todos varones o mujeres? Todos varones. Todos varones. Todos varones. Y ahora ya está lleno de nietos. Ya hoy tengo nietos hasta ya bastante ya. Ya son nietos grandes, ya unos nietos ya antes ya tienen, ya está hijos ya. Ya tiene bisnietos también. Sí. Así es como comienza la vida. Uno comienza la vida, el matrimonio solo, y después al último se queda solo los dos vueltos cuando ya todos los hijos se van, ya uno, eso llega a esa etapa. Como cuando nace como niño, después al último ya la ancianidad queda como niño. Primero dice el refrán, dice primero en 2, después en 3 y después en 4. Así es el ciclo de la vida uno. Queda como niño en 4 y primero sale, después con el bastón queda en 3. Así es uno. Comienza solo, y de la tierra sale y a la tierra vuelve. Como es el ciclo de la vida, como es de una planta de todo ser vivo que nace, crece y reproduce y muere. ¿Usted en la actualidad vive con su esposa o con algunos nietos? ¿Con quién vive usted? Bueno, yo ahorita vivo con mi esposa y un hijo. Todavía. Los 3 días. Y bueno, yo tengo los otros, ellos están con compromisos lejos. Pero ahorita no me acompaña, es el vejez, pero está soltero. Los 3 nomás vivimos aquí. Esa sí es
la cosa. O sea, ¿cuántos años usted ya tiene viviendo aquí? 20 en esta finca. Y ya aquí, sí, ya en esta finca, sí, pues aquí esta finca tengo como casi O ya. sea, ¿no? aquí en San Isidro, usted vivía. Sí, en esta zona, primero vimos para allá jamás, sí, aquí ya tengo casi ya estamos para 15 años viviendo, primero vivíamos para allá por Jama, después ya con aquí ya esta parcelita que la teníamos aquí un trozo, después ya compré otro trocito, y ahí ya se me hizo así, pues así como una hectárea larga es aquí. Y ahí ya tengo viviendo acá ya. Allá tú vives, allá tengo una casa, no la he desbaratado todavía, porque no se va a vender esa finca acá, porque ya nadie vive acá, todos están en la ciudad, ya nadie la van a vender, la finquita. ¿A usted le gustó la cacería tal vez? Sí, pero muy poco. Sí, así de día me gustaba hacerla con perros, así pero de noche casi no me gustó. No me gustó así, porque sí, en la pesca sí me gustó así todavía. Ahorita muy poco así ya, porque todo no se da ya, no es tanto. Pero sí me gusta, yo de cuando estaba soltero me iba a mariscar todas las noches, solito, con candila, machetear el pescado. Así ahí yo me iba a ti. Como antes ya había pescado, yo pescaba una hora y me cogía un saquito ya, y como me venía un saquito de unas 20 libras, 10, 15 libras. Antes había pescado grande, uno rapidito cogía el cama. Y ahorita ya no. ¿Nunca se topó con alguna culebra? Casi poco, pero sí, una vez pescado que llamaba un camarón, en un estero también, ahí sí lo encontramos, una cola la maté a pura piedra, creo que no cargaba un machete, un bajío, que cogíamos los camarones con bajío, ahí la maté en una culera grande. ¿Y nunca le han mordido un camarón en la mano, nada? Con las pinzas. Camarón no me ha mordido una culera una vez, pero fue trabajando una vez, estaba trabajando, Santo Domingo. Estaba acostado en un filadero y estaba una manteca acá hacia arriba, y yo estaba acostado en filadero y esa culera por el aire me voló y me mordió aquí. ¿Y le llevaron un curandero? No, ahí me fue al hospital, a la Concordia, ahí estaba allá me pusieron un suero. Pero estuve una noche enterita sin, como quiera que los sueros no cogían en la Concordia, ahí me pasaron a Santo Domingo, al otro día, ahí sí ya me botaba sangre por la boca, se me hizo aquí, que me hizo teca acá, y esto me puso amarillito aquí. ¿Pero qué culebra? ¿La X? X, sí, la X. Pero antes sobrevivió porque muchos sobrevivió, pues ahí en ese hospital habían como 3 morí de culera en el hospital, habían llegado y todos murieron, y yo dije, ¿a qué hora muero yo no morí. Pues yo no. Sí, es que antes sí moría mucha gente. Moría aquí, pues que es claro, uno coge en ayuna. Yo ya desayunado, me cojo como a las 10 de la mañana. Y ahí menos mal que hice que me tomé el limón y me tomé el limón y ahí empecé a caminar. Porque para donde salían los carros estaba como, y que era como de aquí a Jama. Y tuve que caminar a pie de las 10 hasta la 1 de la tarde. ¿Y no se mareó? Y antes no, yo seguía bien. Lo normal es que uno que antiguo, yo veía bien, pues normal. O sea, parece que no recibió tanto el veneno. O sea, fue el veneno, pero el limón, yo me puse el limón ahí, pues era que me hizo bien, como el día me tomé el limón y no me cogí en ayuna. Y ahí ya llegué a la vía, la que trabajaba pidió la ambulancia, me fue una ambulancia ahí a la vía de Puerto Quito, para allá que estaba, y ahí me llevó por ahí me pusieron el suero, pero los sueros eran colombianos, estaban pasados y no hicieron nada, toda la noche, el día y la noche. Al otro día me pararon a Santo Domingo, allá me pusieron de Costa Rica un suero, ese rapidito ya no boté sangre, yo toda la noche botaba sangre, pues escupía sangre. Y el dolor aquí en la mano, después ya me pasó. ¿Y le quedó alguna secuela de eso? ¿De algo que después le siguió doliendo? Así me dolía eso, que dejan una esquelita, dejan algo así. Ahí yo cuando un curandero en Perdales, ella me curó, ya me curó bien ya. Y así, y a un hijo mío también le murió una culebra aquí, cuando él era más pequeño, andaba así, ya tarde, y le murió también, murió de culebra. Pero se salvó también. Se salvó también, sí. ¿Usted le hizo algún medicamento, algún remedio? No, acá había un curandero, en ese tiempo había un curandero, un señor que curaba, él le curó. Con un monte así, le hacen toma. Ajá. Pero en cambio ahorita ya no hay curandero casi. Busque allá el suero.
El suero, y si no hay el suero, ahí sí es difícil. Porque le solían dar la hiel de la culebra, creo que es una de las Uno hay que tomar la hiel de la culebra, que ahí ya no le, por lo menos ya no le hace tanto efecto, pues alcanza a llegar para poner un suero, pero o tiene que tomar esencia de café o 3 cucharadas de manteca de chancho. Hay algunos que son así, pero a veces uno no sabe. Uno tiene que ser, secreto para la cosa. otro tiene que se ligan, si le mordió aquí atrás, se liga aquí para que el veneno no le corra para. Y yo no me ligué, yo no sabía, pues. Pero tiene que es peligroso porque no hay el remedio, todo se le recoge en esta mano y esa mano tiene que cortarle porque todo se le cangrena. Y así hay algunos que se han cortado el pie o la mano porque ese veneno se acumula así. ¿Y usted sabía que le mordió la culebra, andaba con alguien más? ¿O andaba Yo solo? andaba solo. Y así le tocó irse. Y así me tocó solo ya dejar ahí y caminar a pie. No caminé como aquí a jamás a pie. Y lejos para donde estaba la vía, para donde estaban los carros. Y ahí el ambulante me iba a llevar, pero por gusto toda la noche no me valió, sueros colombianos no valían, estaban pasados. Que ya, y yo oía donde estaba enfermo, me sacaban sangre a cada rato, y yo oía que si estos sueros no están haciendo nada, yo oía donde estaba enfermo. Y después no están haciendo nada de madrugada ya. Y después ya a las 6 de la tarde dijo la directora, oiga, les vamos a dar el pase, dice, para que vean conmigo, porque ya no tengo suero. Pero, y no sabía que era que porque estaban pasados, era que no hacían nada. Ella no me iba diciendo que yo ya porque se acabaron los sueros. Me llevaron en la ambulancia, allá me pusieron el primero y ahí sí ya estuve ahí a 5 de la tarde, ya me dieron de alta antes ya vuelta. Fue Y ahí ya sí, ya. Pues mi señora, porque mi señora estaba aquí, yo andaba solo, que estaba trabajando por allá. Llamé, alcancé a llamar, ahí fueron los hijos míos que estaban por allá y a las 5 al otro día Mina Pernales, ahí ya me curé ya. Don José, el momento más triste que usted tenga en su memoria, la pérdida de algún familiar, la pérdida de alguien. Bueno, yo más sí primero perdí a una hermana de 15 años, que ella falleció, tenía 15 años con derrame cerebral. Ella tuvo 15 días como quiera, con vida nomás, tenía vida artificial, pero ya no se movía, estaba ella. Ella estuvo, ahí murió y después murió mi papá, mi papá tiene 22 años de muerto. Y después murió mi mamá a los 5 años. Después cuando mi mamá, antes de morir mi mamá, murió un hermano mío, el mayor. 4, ya son así, he tenido esas 4 pérdidas familiares. Y después mi abuelita también que murió, mis 2 abuelitas que las conocía murieron. Y así ha habido después de sufrimiento, pues bueno, trabajando eso también, así como yo con esa culera, pues bueno, sufrí también, pues. Pero bueno, hasta aquí estoy, gracias a Dios, que de todas maneras no me morí, pues no. Porque yo dije, voy a morir de la culera. Cayó la culera, la vi que me dio en el aire y cayó, ahí que cayó, ahí sí la maté. La maté, y que uno no la puede matar. Y que querían allá, los doctores querían que llevara la culera, y ya culera, donde ya quedó por acá, que pedían la culebra. Querían ver verdaderamente. Sí, pues ya. Sí, era la que decía usted. Sí, pues ya, culera, después fueron a buscar a los que están ahí dueños de la finca y ya no la hallaron, los gallinas ya la habían comido. Claro. Sí, era pequeña, culebra pequeña dicen que hacen efecto, otros dicen que las grandes para las finas. Se mataba, después quedó como con nervios cuando recién, después ya ahorita seguí matando culebras y ya mató grandes, mató una vez trabajando para allá, parte del Guayabamba, por el, en Lagarto, la había allá, había una palmera, pero era pura, nadie quería trabajar porque era pura culebra. Era carratito, que usted para acá, más allá otra, era por donde quiera culebra. Pero las culebras eran mansitas, eran mansas ya, no lo seguían a uno. Más salían a caminar despacio y no las mataban. Pero había bastantísimas culebras. En las partes para allá, sí. Aquí también hay, pero ya no hay mucho, ya antes había bastante. Su vida siempre fue en torno a la agricultura. Sí, pues siempre. ¿Ha sido jornalero toda la vida? Yo todo el tiempo he sido jornalero, como de origen por mi papá fue todo el tiempo así jornalero, no. Ellos nunca tuvo así, se mantenía como digo, de La Palma,
que palmeado, como le conté después la higuerilla, usted conoció la higuerilla. Claro, la higuerilla, Esa también hay, algodón, todo eso eran entonces, algodón, después la higuerilla, la tagua. Después de la tagua llegó el café, ahí a sembrar el café nacional, ahí ya había más platita, ahí ya uno se fue armando, ya la gente ya fue comprando ya cositas, ya más, ya lo que tengan compraban vaquitas, compraban chancho, y así llegó. Después ya del café nacional ya llegó la maracuya, llegó el plátano, otras cositas más. Pero de antes no, pues antes no había, los jornales los ricos eran lejos, que habían que ir a trabajar para ganarse un jornalito. Y mojadito todo el día, que antes llovía, a coger café. Y trabajaban de 7 a 5. Sí, pues hasta las 5 o 6 de la tarde salía uno ya, de noche llegaba a su casa. Y antes ya merendaba uno con mechones, porque ya era de noche, salía a ver que antes ponían que el café que usted cogía tenía que recogerle. Claro. Y despulparlo. Cuando lo despulpaba ahí, que estaba recién ganando su día 7 de la noche, 8. A esa hora a merendar y irse a buscar su casa. Así era la de antes. ¿Cuánto ganaba? 4 o 5 sucres. Aunque bueno era plata, que digo, todo era barato, pero ¿sabes qué? Mojadito todo el día. Usted vivió las fiestas de San Isidro tal vez, o las fiestas de Jamas, las fiestas Claro, del pueblo. ahí sí, pues cuando ya éramos jóvenes, ya nosotros ya, mi papá ya los mandaba, ya íbamos. Las fiestas de San Isidro también aquí, también ya venimos algunas veces a las fiestas. Ahí sí ya. ¿A usted le tocó los tiempos de andar con las arrias tal vez, llevando de un pueblo a otro mercadería, o la temporada de café, la temporada de cacao? Bueno, cacao casi no, porque mi papá no sembró cacao antes, que para allá no se sembraba, más que sembró una vez, pero no le cultivó, la tierra no era muy apropiada, lo que sembraba era el café, sí, así las bestias así, eso sí cargábamos, pues llevando el café a vender a los pueblos, a las tiendas, eso sí andábamos nosotros. Así como habíamos con 3 bestias, así, 2, 3 bestias. Habíamos ido teníamos esa cantidad de quintales, ya íbamos a vender. Ahí vuelta veníamos a coger, como cuando había bastante, había que buscar gentecita para coger café. Porque el café se caía con el agua, había que meter gente para cogerlo. Se rajaba y se caía. Y para no lo caer, había que buscar gente. Ahí sí anduvimos con esas bestias, pero no bastante. En cambio, aquí en San Isidro, ahí sí las arrias dicen hasta de 30, 40 mulares eran a comerciantes, pues ya más fuertes tenían que llevar lo que compraban los cafés, todo en arrias, y de allá para acá traer para llenar las tiendas, las comidas, todo. Ahí sí ya, para acá sí, pues aquí en San Isidro ya había Heriberto Ramírez, Leli Navarrete, Elvina Huachi, ahí sí ya había bastante. Bastante ya comerciante. Ahí sí era el área grande. Ahí ya me acuerdo. Pues nosotros sí anduvimos, pero con bestias, 2, 3 bestias, así mulares llenos de café. Se pulpaba y ahí se secaba. Después que ya llegaron las compras de café, que iban a comprar maduro a la finca. Ahí ya de cada uno ya lo vendía maduro nomás. ¿Sí? Ya lo vendía por cajones, después por pomas. Y ahí ya no tenía que expulparlo ya. Primero si no compran así, era puro expulpado y venía a vender ahí. Y antes también me acuerdo que yo era muchacho, pero le daban facilidad a los comercios. Las tiendas deciden, usted iba en enero, usted ya iba a solicitar la comida para el invierno. Por el café mismo, cuando que los cafés cargaban, ya le daban por quintales, todo se sacaba por quintales las cosas. Un quintal de arroz, sal, azúcar, todo se sacaba así, el quere en lata. Y ya uno cuando llegaba la cosecha de café, ahí ya uno ya despulpaba el café y entregaba el café, ahí ya les contaban, ahí los pagaban, ahí ya pagaba, y el café negro quedaba, y lo vendían después ya. Y ya en cambio después ya que ya empezaron a comprar maduro, así, ahí iban con la plata a comprar, y ahí no compraba con la plata. Y si no, también cuando le iban a ver café, uno le daba a las tiendas que así los que compraban para el vino H, Damaso Vera, el vino Ramón Muñoz. Ya les decía, traigan un quintal de arroz o azúcar, lo que le quisiera, ellos les llevaban allá y les contaban del café, de la plata. Así se comerciaba ya. Eso ya fue más facilidad, pero antes no, pues antes tenía que, como digo, con el café cuando estaba el río, pasarlo en canoa.
para llevarlo. Vuelta a la vez a pasarla para llevarlo de ahí para allá. Eso era tormento trabajo. Sí, sí le tocó a usted. Sí, sí, me tocó cuando el río estaba hondo, demasiado no se podía pasar y había que hacer como se podía, oiga, caminar, estar con esos lodos aquí. Claro, usted que fue siempre del campo, ¿alguna vez tuvo alguna experiencia que vio al duende, el diablo, le hicieron asustar? O sea, cosas que hay mitos y verdades dentro de estos, Claro, de estos cuentos que siempre claro, dicen. pues son cosas así, pues, esos tipos, a veces unas cosas que acertan así, otras cosas que son realidad. Bueno, yo de esas cosas casi no veía, pero oía que contaban que veían al diablo, que veían al muerto, pero yo nunca andaba solo, yo nunca no era que mariscarme solito, yo andaba, pero nunca a mí me salió nada. Yo por ese lado no. Pero usted oía que contaban personas que le salían, que le salían tantas cosas, que le montaban a lanca, en las bestias. Hacía hasta tiempo, así oía, no, así ahorita a mi edad, que en San Jacinto, el que iba así que fuera borracho, que fuera de noche, a San Jacinto veía hartos pollos en la conecta, que la gente se iba, se apeaba de las motos, iban a coger los tralos, pero ni uno podían coger. Y unos pollísimos grandísimos. Así ellos contaban. Que les montaban alanca en las motos también. Les bajaban la luz de las motos, todos contaban, pero yo a mí me tocaba porque me tocaba cuando iba al seguro, que me tocaba para ganar turno, me iba a las 4 de la mañana y yo pasaba de noche por el madrugada, pero nunca yo ahí estaban las cruces que vean hartos muertos que han... Y yo nunca vi ni nada, ni pollo, ni muertos que habían muerto. Yo nunca pasaba por ahí de noche, no. Y otros que cuentan así. Claro, así hay personas que cuentan que usted nunca en su vida vio eso. Yo pasé por ahí unas cosas, pero no fue tanto, ¿no? Para lo que he escuchado que, sí, es que han pasado. Sí, vosotros dicen que el diablo es que lo ven, que los llama, que le hacen negocio, que sí, pues así cuentan, porque es que no ven en los fieles difuntos, y que salen toditos a los muertos a andar con una vela, que salen proyecciones. Dijo, no, yo no, también yo he andado en el tiempo así, pero uno es que lo han entundado, que lo hacen perder, que cuando las cuales están manchecaña ya, están perdidos. Así cuentan todo. Pues, y así como la Semana Santa, que era que así decían todo, que parecía, claro, pues que no. parecía. Otros cuentan que la ruda, que lo que no florece, nunca eso, solamente a las 2 de la noche florece las cosas, que la ruda nunca echa flor, pero que en Semana Santa, a las 2 de la noche, y la caña también. La caña no florece, está en el matapalo, no florece, el higuerón. Eso todo echa flor de oro. Y esa que el que la coge, pues que esas flores, un muerto con que el sol resucita. Un corto la sobo está bueno, todo es y todo eso hace, pero que dicen, uno va a lo que dice la gente, nadie pero es que para coger la inque es problema de valentía. Una hora tiene de puro problema de valentía. A lo primero que viene viento, dice ya a las 11, y de las 11 hasta las 12 en punto florece. Pero de las 11 empiezan los vientos, 2:30 empiezan a temblar la tierra. Ya los últimos, cuando faltan media hora, 20 minutos para las 12, ahí sí usted ve unos mares que le llenen unas bolísimas grandías, pero es pura apariencia. Claro. Ve unos tigres, pero por demás unos toros con unos cachimbos que vienen a devorarlo. Ve unas culerías, pero como por demás que vienen a comerlo a usted. y el que ya de flujo, lo que hace es correr ya. Sí, claro. Sí, correr, pero el que es pura apariencia. Y el que mantiene ahí con la Biblia leyendo, ahí sí ahí sí ya no, eso ya no le ataca, porque es que es pura apariencia del diablo. El diablo es que, y si usted llega a vencer lo que es que la flor tiene que estar ahí, cuando la flor tiene que dejarla que cae, cuando cayó la tierra, puñala. Arrope que cayó el empuño, ahí que ahí el diablo le perdí, que dicen que ahí el diablo le prende en persona, véndeme esa flor, le dice. Como cualquier hombre, le dice. Ahí usted le pide lo que quiera pedirle, le pida bastante plata. Y si, porque usted no la vende, se la roba en destete. El diablo se la roba así y la guarda en la última maleta. O sea que tiene que venderla. Tiene que venderla, pero el diablo le da plata lo que quiera. Lo que quiere es que esa flor no se quede aquí. Él es que quiere. Ahí usted le puede pedir
$100 o $50, o más, por lo que usted quiera pedirle. Con todo lo que arriesgó. Sí, porque si no es $1 millón. Ay, sí, pues porque es que, no es que el que la coge es valiente. Y la caña sin que solita cae así, va agobiando para caer la flor abajo. Así, una vez cuenta un muchacho de acá que en la humedad, y que él era muchacho, que pasaba ahí, no sé, de noche o de día, no sé, cuando vi una caña que venía agobiada y una flor que resplandecía, cayó a la tierra. Pero era muchacho, la dejó nomás caer, porque ni sabía que lo que valía nada, de que cuentan. Pero no es idea de seria. Y así la rúa también, pues la rúa sí tiene que, es valiente, dicen que el que la coge. Por esa rúa nunca la rúa que la que llamamos aquí, de aquí de Manaví, que hay otra rúa que sí florece, la rúa de la tierra sí florece, pero la rúa de aquí no florece. La rúa de gallinazo. Sí, esa rúa de acá, la rúa de la gallinazo, esa sí florece. ¿Ya? La rúa la que no florece es la que uno siembra aquí, de casera, esa es la que no florece. Y el matapalo, hay otro palo que tampoco nos florece, el higuerón tampoco nos florece. Solamente en esa fecha. Bueno, don José, muchísimas gracias por todo. Creo que hemos recopilado un poquito de su vida, no mucho, porque para contar la vida de uno a veces uno ni se acuerda de todas las cosas. Pero gracias por su tiempo, gracias por habernos aportado, porque esto es muy importante igual para los jóvenes o para todos en general, tener un poco de conocimiento cómo fue la vida anteriormente. Claro, usted ya tiene tiempo en trabajar para esta fundación. ¿Cuántos años ya tiene usted? No hace mucho, unos 6, 7 años. Pero ahí eso, digo, usted ahí tiene por andar ¿tiene sueldo o nomás es voluntario? Aquí lo hacemos voluntario. Todos los chicos, igual hay las escuelas, la escuela de la fundación, ellos pertenecen a la escuela de cine, hay la escuela de danza, de teatro, de pintura, de música, y los chicos también colaboran con nosotros. Ya que le daban así para las entrevistas. No le dan así para el viático, para viajar. Eso, nos traen hasta acá, todo. Pues la comida, el almuerzo, eso no les dan. Claro, lo que pasa es que ya hacemos un horario, por ejemplo, a partir de las 2 de la tarde nos reunimos, venimos a las 3 a la entrevista, hasta las 4 de la tarde y a las 5 ya estamos de retorno. Bueno, ahí sí, también. Sí, no es de todo el día, y ya es colaboración. No, que también uno saca conocimiento también. Exactamente. Saca bastante. Que hace, o a cada persona que vamos a pedirle un poquito de su vida, de la historia de su vida, aprendemos. Y aprendemos y nos nutrimos de eso. Por ejemplo, ellos que apenas tienen 14, 15 años, se van nutriendo, van cogiendo conocimiento, y valorando, sobre todo valorando lo que es la vida y el trabajo que había que hacer antes en comparación a lo que es ahora, que todo lo tienes a la mano. Bueno, muchísimas gracias, José. Así a mí me ha gustado también conversar con puras personas mayores, así me ha gustado, porque uno coge bastante conocimiento de lo anterior, de lo que uno no ha vivido. Uno coge así, siempre me ha gustado así con personas mayores y siempre me ha gustado conversar así, y uno saca provecho, saca conocimiento bastante. Exactamente. Eso es lo bueno. Pues entonces, cualquier que uno quiera ir, puede ir así. Cuando hay eventos, así uno. Hay eventos. Ya le hemos de hacer llegar igual la invitación cuando tengamos el evento, por ejemplo, para el festival en octubre, el Festival Montubio o el Festival de Teatro. Bueno, eso es en la noche. Ahora vamos para la fiesta de agosto, también tenemos el Festival Internacional. Pero el más bacán para mí es el festival que se hace en octubre. ¿Es de día o de hoy? El día. Es de bonito, ahí uno puede ir en el día. Bueno, de noche a veces. La invitación, don José, para que usted también pueda. Ya puede ir en el día, estar un rato ahí. Como preparar, nomás llevar como para si hay algo que comer por ahí así, comprar una cosita así. No, porque y va sobre todo también a disfrutar de lo que hacen. Sí, a conocer, a ver. A conocer el museo. Usted tiene que ir a conocer el museo. A conocer también, pues yo. De ahí de la entrada, ahí no está, ¿cuántas horas de ahí de la entrada? Sí, ahí está cerquita, de la gasolinera estamos caminando 5 minutos. Por la primera carretera, la que va 9 de octubre. El 9 de octubre, ahí a mano derecha, estamos como de la entrada, tal vez unas 4 cuadras y ahí entra a la derecha. Está cerquita. Sí, claro. Pero esperamos para cuando usted pueda ir por ahí.